oficina. Más información en airlife.com. Ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Él es biólogo de la Universidad de Concepción, esa es su carrera de origen. Hizo un doctorado en la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque, y actualmente es investigador del Instituto de Tecnología y Biodiversidad y también director del Departamento de Ecología de la Universidad Católica, entre varias otras cosas que él hace. Y además es el primer chileno en integrar la Academia de Ciencias y Artes de Estados Unidos, o Academia de Ciencias y Artes Americana, que es una institución muy antigua en Estados Unidos y está integrada además por destacadísimos científicos de diversas partes del mundo, particularmente de Estados Unidos, por supuesto. Estamos con Pablo Marquet para conversar esta tarde. ¿Es Marquet o es Marquet? Marquet. ¿Y de qué origen es Marquet? Hay varias versiones. Claro. Podría ser francés. Pero hay un tronco aparentemente de los Marquet que son franceses y otros que vivían en Barcelona, que está muy cerca, ¿no? Entonces, perfecto, por esa área. Por esa zona, en todo caso. Exactamente, del sur de Europa. Pero chileno. Chileno, sí. Por supuesto. Cuéntanos, Pablo, un poco de tu trayectoria. Yo daba los datos fundamentales, pero ¿cómo entras y cómo te vas convirtiendo en científico? Primero, ¿qué es lo que te interesó para convertirte en primer lugar en biólogo? Sí, mira, es una... bueno, primero que nada, un placer estar acá en este programa Ideas Frescas, ¿no? Aire fresco. Aire fresco. Tratamos de que haya ideas frescas también, pero no siempre nos resulta. Está bueno el título en todo caso. Oye, a ver, yo creo que como mucho en mi historia de cómo llegó la ciencia no hay mucho glamour, ¿no? Yo no soy de esas personas que vivía mirando astros, arriba del techo, o mirando con lupa los organismos. Yo creo que lo único que me pasó a mí es que tuve un buen profesor de biología. Vi que salimos varios de ahí formados con el interés de seguir una carrera más por el lado científico y muy como entusiasmados por la biología. Pero si hubiera sido bueno el profesor de filosofía, o mejor de lo que fue, probablemente uno se hubiera entusiasmado por ahí. Entonces yo creo que uno tiene muchas de estas potencialidades que luego las va dirigiendo en el camino, en forma adaptativa, ¿no? Claro, lo que demuestra la importancia que tienen además los profesores, por lo menos un profesor que realmente te motive. Exactamente, es fundamental. Y bueno, me fui a Concepción también, debo reconocer que la otra influencia es lo que uno ve en la televisión, ¿no? En ese caso, probablemente como muchos otros, Jacques Cousteau y todo ese glamour que había de estar en el mar y además pensar en que Chile tiene tanto mar. Uno se siente como combinado a hacer un aporte por ahí. A ser biólogo marino. A ser biólogo marino, exactamente. Y así llegué a la Universidad de Concepción a estudiar biología marina y posteriormente como que me desencanté un poco porque o más que desencantarme, me gustó más la investigación y decidí hacerme biólogo, más que biólogo marino, que en ese minuto estaba muy enfocado hacia la industria, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí biología marina y ahí biología, empecé a trabajar, tuve muy buenos profesores, excelentes profesores, yo diría, en la Universidad de Concepción en ese tiempo, bueno, ahora también, y trabajé con lagartijas, ¿no? Y me fui con mi profesora, ya que era Juan Carlos Ortiz, a trabajar, a hacer mi tesis en el altiplano de Chile. Viví con pueblos indígenas, entonces ahí surge también todo un amor por la antropología. Conocí todos los arqueólogos y antropólogos del norte de Chile. Entonces empecé como un flirteo ahí. Conocí grandes amigos en el norte, que todavía tengo, por supuesto. Así que de ahí volví a Santiago, me ofrecieron trabajo como ayudante en la Católica y estuve un tiempo, me convertí en lo que llamaban un profesor. En ese tiempo le llamaban profesores, creo que no asociado, asistente. No, porque era casi bien, era bien como instructor. Profesor instructor. Profesor instructor, claro. Que era uno sí. Era, como por así decirlo, en el lenguaje actual, un goma sofisticado. Sí. ¿No? Me tocó ser profesor instructor también un tiempo que trabajé en la Católica. Sí. Claro, ¿viste? Tenemos ahí el mismo tronco. Claro. Me pasaban todos los cachos. Exactamente. Pero uno lo pasaba bien porque además tenía que hacer simulacros como que uno era científico, ¿no? Claro. Y yo tuve que mandar un proyecto Fondesit y el simulacro, me acuerdo que resultó verdad, y me gané un Fondesit en el año 89,
Yo no lo podía creer. Entonces, parece que estaba bien encaminada la cosa. Y después me gané una beca, en ese tiempo una beca Fulbright, y me fui a Albuquerque, porque había un profesor allá que yo conocía, que lo que había leído de él me había realmente tocado, que era Jim Brown, y fue una experiencia espectacular. ¿Y seguías ahí vinculado con las lagartijas o no? ¿O ya no, ya las lagartijas eran parte de o sea, como que uno nunca deja esas cosas, ¿no? Siempre están ahí, pero uno las retoma probablemente con otra mirada después, ¿no? No, ahí ya me habían adentrado más en discusiones de una mirada mucho más macroscópica de cómo funcionan los sistemas ecológicos, mucho más parecido a lo que es la física, ¿no? De esta cosa que le llaman mecánica estadística, ¿no? Esto de cómo se comportan en forma estadística ensambles de cosas, y en este caso eran ensambles o grupos de especies o individuos, de cosas vivas. Estamos conversando con Pablo Marquet, que es biólogo, doctor en biología, investigador del Instituto de Tecnología y Biodiversidad y también director del Departamento de Ecología de la Universidad Católica. Hablemos del trabajo que estás haciendo actualmente y después nos vas a contar cómo llegas a convertirte en integrante de la Academia Americana de Artes y Ciencias. ¿En qué estás trabajando en la actualidad? Mira, tengo varias cosas que están andando, ¿no? Una que es bien importante. Los científicos son como medios malabaristas, ¿eh? Siempre están tienen distintas afiliaciones, están ahí con varios proyectos al mismo tiempo. Sí, ahora en mi caso yo creo que soy bastante extremo porque aparte de no poder decir que no muchas veces, es que me interesa, ¿no? Yeah. Me interesa, trabajo por ejemplo con arqueólogos, estoy trabajando con matemáticos, con físicos y así, entonces es como en alguna medida hay como una visión de una unidad en el fenómeno, que es el fenómeno de lo vivo, ¿no? Que te permite entender sus manifestaciones en distintos ámbitos, que muchas veces nosotros los parcelamos, ¿no? Pero sabemos que al final están comunicados. Entonces a mí me gusta explorar esas interfaces. Y una de las cosas que estamos haciendo, bueno, tenemos un proyecto anillo con colegas de la Universidad de Tarapacá y de otras universidades, el CEASA, etcétera, que estamos tratando de estudiar un poco cómo han sido los cambios culturales en el norte de Chile y cómo esto ha estado asociado a cambios ambientales, por ejemplo, ¿no? Para entender un poco qué pasa, cómo responden los seres humanos, los grupos de seres humanos cuando cambia el ambiente. Algo que eventualmente es súper importante ahora, ¿no? Y ya lo estamos viviendo un poco a nivel mundial, las grandes migraciones de personas, muchos de ellos refugiados políticos, pero también hay refugiados ambientales que van a empezar a ser cada vez más comunes. Y ya sabemos lo que va a pasar en Chile, ¿no? Chile va a ser un polo atractor, ¿no? de eventualmente una gran masa de potenciales migrantes de aquí al 2050. Y ojalá que sepamos y que estemos preparados para eventualmente poder hacer frente a esos desafíos. Claro, pero hay un aspecto ecológico que uno nunca mira en realidad. Exactamente, que es qué va a pasar en otras partes del continente que podría afectarnos a nosotros, ¿no? Y que muchos vean en Chile un potencial refugio, o en el cono sur en realidad, ¿no? En el cono sur podría eventualmente ser un refugio. Pensemos en que hay muchas propiedades, o sea, todavía queda mucho bosque, hay mucha tierra, probablemente va a ser mucho más cultivable de aquí al 2050 debido al cambio climático y otros efectos. Entonces, es interesante empezar a plantearse esas preguntas de futuro, ¿no? Ver cómo va a ser la complejidad de nuestro país en el futuro. Es un poco lo que estamos haciendo y también lo hacemos con otra institución que es el Instituto de Sistemas Complejos en Valparaíso, del cual yo soy presidente del directorio y que estamos tratando de impulsar agendas que miren al país con una mirada de futuro y dándose cuenta, tomando la complejidad que significa el fenómeno humano, ¿no? Manifestado en el vivir juntos en ciudades, en el que estamos afectados por estrés o a factores ambientales, el que tenemos nuestras propias dinámicas, ¿no? Que nos separan a veces y a veces nos juntan, entender cómo eso se va engranando. Eso es una cosa. Lo otro que estoy haciendo tiene que ver directamente con estudiar los impactos del cambio en el clima sobre los ecosistemas. Y esto es un proyecto de gran escala, es un GEF. Los GEF son proyectos que hacen las Naciones Unidas, y este es un proyecto que fue un GEF de prioridad, que le dijeron a una serie de científicos en el mundo: miren, queremos que nos hagan un estudio de qué va a pasar en el sudeste de Asia, África y el Neotrópico, en relación al impacto del cambio en el clima sobre la biodiversidad y las áreas protegidas.
y cómo construimos un sistema de áreas protegidas que permitan, en alguna medida, que las especies puedan adaptarse, ¿no?, al cambio en el clima. Y en eso hemos estado trabajando, interactuando con matemáticos para hacer buenos modelos de cómo se mueven las especies, trabajando con climatólogos para ver cuáles son los modelos que podemos usar y que mejor representan la variabilidad ambiental en nuestro país, en el neotrópico. Así que es un trabajo bien potente, ¿no? Que vamos, y ahora, como tenemos tanto dato de todo, es una cosa impresionantemente compleja procesar cómo se van a mover, no sé, 200.000 especies de planta en el neotrópico, o sea, es complejo. Ahora, también este trabajo es una buena muestra de cómo se hace ciencia hoy día, de manera colaborativa y en el caso de ustedes, muy multidisciplinaria. Exactamente, o sea, ahora es casi imposible, y sobre todo en temas como el cambio climático, ¿no?, que atraviesan todo, desde la sociología, la antropología, y la física de la atmósfera, ¿no?, la química de lo que pasa, por ejemplo, con la acidificación del océano, hasta la ecología y la biología fundamental. Entonces, son temas a los cuales los países debieran darle una relevancia fuerte, ¿no?, porque se vienen cada vez más potentes para las agendas de futuro. Entonces, lo otro que hago es teoría, y ahí colaboro con mi gran amigo Rolando Rebolleo, un gran matemático de la parte estocástica, y unos cabros jóvenes también, algunos de ellos criados a su aleto, y que él ahora está en la Universidad del Paraíso, y que estamos haciendo teorías para entender mejor cómo funcionan los sistemas naturales. Pablo, estamos conversando con Pablo Marquet. ¿Cómo llegas a integrarte a la Academia Americana de Artes y Ciencias y también a la Academia Nacional de Ciencias, como en ese caso ahí es como investigador extranjero asociado, ¿no es cierto? Claro. Porque son entidades súper antiguas en Estados Unidos, muy prestigiosas. Exactamente. De hecho, la American Academy of Art and Sciences, que es la Academia de Arte y Ciencia, es la segunda academia que se crea en Estados Unidos después de la de Filosofía, que la creó Benjamin Franklin. Y fíjate, esta academia surge, creo que es 1763, creo que, o no, 1780. Nace en 1780 y nace ¿por qué? Y después te das cuenta lo interesante de esto. Nace porque Estados Unidos se estaba independizando de Gran Bretaña. Y en ese minuto, un señor que se llamaba John Adams, que era un político, y muchos otros médicos, comerciantes y políticos deciden o ven como necesidad para el país que se va a fundar el tener a la ciencia de su lado tomando decisiones y que lo ayuden a implementar este proyecto de país. Y aproximadamente unos 100 años más tarde, en 1863, nace la otra academia americana, que es la National Academy of Sciences, y que esa, curiosamente, nace cuando termina la Guerra Civil. Y nuevamente hay un desafío país de cómo hacer este nuevo país federado. Y es justamente la National Academy la que le entrega las herramientas técnicas y científicas para hacer para construir el país. A mí me parece espectacular que los países como Estados Unidos se tomen tan en serio la ciencia, ¿no? Aquí nos debiéramos haber tenido una academia de ciencia por ahí por el 1810, entonces, si siguiéramos esa lógica. Recién la Academia de Ciencia en Chile y el Instituto de Chile, donde está afiliado, 1964. Y así que tenemos tiempo todavía, tenemos tiempo, digamos, tenemos mucho tiempo que hemos perdido, yo creo, en términos de haber invertido más en ciencia desde el principio. Sin duda. Sin duda, estamos un poquito atrasados. Bueno, vamos a tener Ministerio de Ciencias, eso sí. Ministerio Vemos. Ministerio Vemos. ¿Dónde no sabemos? Pero dicen... No, mira, ¿sabes qué? A mí se me ocurre con el ministerio una frase de, no sé si lo conoces, que es Yogi Berra. ¿Ah? No. Yogi Berra era un beisbolista americano, y que es famoso en Estados Unidos. Googlealo, porque es famoso porque tiene una frase que son completamente ilógicas. Él murió hace poco, ¿no? Murió no sé si hace poco, pero... Y me parece que alguna vez lo mencionamos acá en el programa a propósito justamente de esas frases curiosas. Claro, y que tiene una frase, a ver si me acuerdo bien, dice algo así como... cuando uno no sabe para dónde va, capaz que llega a cualquier lado.
Entonces yo creo que, claro, el ministerio está súper bien, yo creo que para mucha gente es un anhelo, es una conquista, ¿no? Para relevar la ciencia, es una conquista que también le va a permitir pelear mayor presupuesto, pero yo digo, ¿dónde está la hoja de ruta? ¿No? Ojalá que el ministerio se ponga la pila, así está pensado aparentemente, y haga el programa de la ciencia de aquí en el largo plazo, los próximos 30 años para Chile. Pero hay que saber para dónde uno va, porque si no, uno puede llegar, como decía nuestro Yogi Berra, a cualquier parte. Si estuviera en tus manos, ¿hacia dónde deberá dirigirse no solo el ministerio desde el punto de vista institucional, sino que el desarrollo científico en Chile? Mira, un par de cosas yo creo que son fundamentales. Primero hay que hacer hay que hacer inversiones estratégicas, ¿no? Y hay que ir más allá del prejuicio de que el Estado, los gobiernos no pueden meterse con los privados, ¿no? Y hay que hacer alianzas con los privados para hacer grandes emprendimientos, ¿no? En lo que son recursos estratégicos para Chile. Está la industria forestal, la industria del salmón, ¿cierto? Todo lo que es acuicultura, el cobre, el litio. Yo tendría por lo menos un gran centro científico dedicado a esto y pagado, ¿cierto? Con un tipo de sistema compartido, por lo menos. Yo le pediría que a todas las empresas que se van a instalar que quieren extraer recursos en el país tengan que contribuir, ¿no? Por defecto, ¿no? A hacer ciencia y a disminuir el gap o la brecha de información que tenemos en términos de conocer nuestro ecosistema. Eso por un lado. Lo otro es que hay que pensar en cómo invertimos para tener mejores científicos, hay que financiar mejor a las universidades para que hagan mejor ciencia, hay que probablemente expandir fondos. Y todavía estamos con un sistema, un CONICYT que está con un presupuesto que podría ser adecuado hace 20 años, ¿no? Necesitamos crecer mucho más. Necesitamos también, el país necesita invertir en áreas claves para el desarrollo del país. Y para eso yo digo, necesitamos un análisis, ¿no? Y también necesitamos incluir a las sociedades científicas que tengan una voz en el futuro. Le queremos agradecer muchísimo a Pablo Marquet. Se nos acabó el tiempo, desgraciadamente. Vamos a tener que tener un segundo capítulo porque quedaron hartas cosas que conversar. Investigador del Instituto de Tecnología y Biodiversidad y director del Departamento de Ecología de la Universidad Católica. Además, el primer chileno en integrar la Academia Americana de Artes y Ciencias. Muchas gracias, Pablo. Un placer. Oye, ya nos vamos. Les quiero hacer una invitación. Síganos en Facebook porque Duna FM está haciendo un concurso, un sorteo del libro El presidente ha desaparecido. Este libro, este thriller político de Bill Clinton con James Patterson, escrito ahí a 4 manos. Bueno, tiene que ver con una crisis global después de que el presidente simplemente desaparece. Algunos quisieran que, algunos en sus países, sus respectivos países, estoy hablando de países de todas partes del mundo, quisieran que su presidente desapareciera. No estoy pensando en ninguno en particular. Bueno, concursa. ¿Cómo hacerlo? A través de Duna FM en Facebook. Tienes que simplemente darle un me gusta, eso es, un me gusta a la publicación y etiqueta a quien se lo regalaría. Ya nos vamos, viene de Lugares Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de Hyde Park. Y después nada personal, más tarde Sintonía Crónica. Sigan en compañía de Radio Duna.